Mi novia me traicionó con su ex en nuestro propio departamento y, en un giro absurdo, llamó al 911. El karma fue inmediato, él tenía orden de arresto, y ahora ella enfrenta cargos por encubrirlo y me suplica ayuda. Nunca pensé que iba a escribir algo así, che. Siempre creí que estas historias le pasaban a otros, a tipos que no supieron leer las señales o que vivían en un quilombo permanente. Yo no. Yo tenía una vida bastante ordenada. Laburo estable, techo propio, una relación que al menos en ese momento parecía sana. Pero bueno, la vida a veces te sonríe mientras afila el cuchillo. Me llamo Matías, tengo 30 años, laburo como desarrollador en una empresa de software acá en la ciudad. Nada glamoroso, pero me va bien. Horarios largos, café frío, pantallas llenas de código. Lo normal. Hace unos años pude comprar un departamento chico pero lindo, 2 ambientes, en un barrio tranquilo. No es Palermo Hollywood, pero es mío. Y eso, para mí, siempre fue motivo de orgullo. Vengo de una familia laburante, así que cada ladrillo lo sentía como una victoria. A Lucía la conocí hace poco más de 2 años, en un asado de amigos en común. De esos encuentros donde no esperas nada y terminas charlando hasta que se apagan las brasas. Ella tenía 28, trabajaba como asistente dental, era simpática, rápida para responder, con esa sonrisa que te desarma sin pedir permiso. No parecía una persona problemática. Al contrario, tenía su vida bastante en orden, su laburo, sus amigas, su rutina. Nada raro, nada tóxico. O eso creí. Empezamos a salir de manera tranquila. Sin dramas, sin idas y vueltas innecesarias. Después de un tiempo ya éramos nosotros sin tener que decirlo. 2 años pasaron casi sin darnos cuenta. Viajes cortos, cenas improvisadas, domingos de sillón y delivery. Cosas simples, pero reales. Yo, boludo, pensé que eso era construir algo. Hace unos 8 meses, decidimos mudarnos juntos. Ella vivía con 2 compañeras de departamento y siempre se quejaba, una dejaba todo sucio, la otra tenía al novio metido ahí todo el tiempo. Yo tenía espacio. Tenía ganas. Y también tenía confianza. Así que le propuse que se mudara conmigo. El comienzo fue, normal. Ajustes pequeños, discusiones boludas. A ella no le gustaba cómo organizaba la cocina. Yo no entendía cómo podía tardar 40 minutos en la ducha. Pero nada grave. Nada que no se arregle con un bueno, vemos. Dividíamos gastos, los dos laburábamos, cada uno tenía su mundo, pero también el nuestro. Salíamos con amigos, a veces juntos, a veces por separado. Nunca fui controlador. Cada uno necesita su aire, pensaba. Y ella nunca me dio razones claras para desconfiar. No revisaba su celular. No hacía preguntas raras. No sentía celos. Me sentía seguro. Cómodo. Posta. Mirándolo ahora, con el diario del lunes, eso es lo que más duele. No fue una relación caótica desde el inicio. No hubo gritos, ni insultos, ni banderas rojas flameando al viento. Era todo demasiado normal. Y quizás ahí estuvo el primer error. Porque cuando algo se rompe después de tanta calma, el golpe no avisa. Te agarra de frente. Y te deja sin aire. Al principio, la convivencia fue sorprendentemente tranquila. No perfecta, pero llevadera. De esas que te hacen pensar, che, capaz que esto sí funciona. Cada uno tenía su rutina, sus horarios, su cansancio. Yo salía temprano para el laburo, ella volvía un poco antes. A veces cocinábamos juntos, otras cada uno resolvía lo suyo. Nada de cuentas raras, gastos divididos, responsabilidades claras. Adultos haciendo cosas de adultos. O al menos eso parecía. Había roces, obvio. Cosas chicas. El típico dejaste la luz prendida, otra vez platos en la bacha. Podés no poner alarma 5 veces, pavadas. Nunca gritos. Nunca faltas de respeto. Cuando había algo que hablar, lo hablábamos, o eso creía yo. Con el tiempo, sin embargo, algo empezó a correrse. No fue de golpe. No fue una bomba. Fue más como una grieta silenciosa que aparece en la pared y al principio ignorás porque no puede ser tan grave. Lucía empezó a pasar más tiempo con el celular. Mucho más. Siempre encima. En la mesa, en el sillón, en la cama, vibraba y ella reaccionaba como si le hubieran llamado por su nombre en medio de una multitud. Lo agarraba rápido. Demasiado rápido. Y algo que antes no hacía, giraba la pantalla. Ese gesto mínimo, casi automático. Al principio no le di bola. Posta. Pensé que era laburo, amigas, grupos. No soy de andar mirando por encima del hombro. Me parecía de mala onda. Pero el patrón se empezó a repetir. Mensajes tarde a la noche, risas mudas frente al teléfono. Silencios incómodos cuando yo entraba a la habitación. Una vez, medio en chiste, le pregunté con quién hablaba tanto. Me respondió rápido, sin mirarme, del trabajo. Una compañera. Y cambió de tema.
Así, seco. Yo asentí y seguí con lo mío, pero algo adentro mío hizo clic. No una alarma, más bien una incomodidad. Como una piedrita en el zapato, también empezó a esquivar conversaciones más profundas. Antes hablábamos de todo, planes, ideas, miedos. Ahora, cada vez que intentaba ir un poco más allá del cómo estuvo tu día, ella se cerraba. Contestaciones cortas. No sé. Después hablamos. Estoy cansada. Después nunca llegaba. Hubo noches en las que yo sentía que compartíamos el mismo espacio, pero no el mismo lugar. Estábamos juntos, pero lejos. Yo en el sillón, ella en la cama con el celular iluminándole la cara. Ese resplandor frío que te deja afuera. Intenté no maquinar. No seas paranoico, me decía. No te mandes una cagada por inseguro. Pero la sensación crecía. No sabía si estaba exagerando o si realmente algo se estaba rompiendo frente a mis ojos y yo no quería admitirlo. Porque aceptar eso significaba enfrentar una verdad que todavía no estaba listo para mirar. Las señales no aparecieron todas juntas. Fueron llegando de a una, como golpes chicos pero constantes. Y lo peor no fue cada señal en sí, sino como yo mismo me convencía de que no significaban nada. Qué boludo, pienso ahora. Los mensajes nocturnos se volvieron rutina. No uno perdido cada tanto. No. Eran notificaciones que llegaban cuando ya estábamos en la cama. Cuando el día se suponía terminado, el celular vibraba y Lucía se tensaba. Literal. Se incorporaba un poco, lo agarraba rápido, y escribía con esa velocidad nerviosa que no deja margen a la casualidad. Una noche no aguanté y pregunté, tranquilo, sin levantar la voz. Che, ¿todo bien? ¿Quién escribe tan tarde? La reacción fue inmediata. Defensiva. ¿Qué te pasa? Ahora tengo que dar explicaciones por cada mensaje. La mirada dura. El tono filoso. Yo me quedé helado, me quedé helado. No por la respuesta, sino porque yo era el malo de la película por preguntar. Ahí empezó el juego de espejos. Yo dudaba, ella atacaba. Yo preguntaba, ella se hacía la víctima. No confías en mí. Repetía. Esa frase empezó a aparecer cada vez más. Como un martillo. Y cada vez que la decía, algo en mí se encogía un poco. Después vinieron las salidas. Las famosas noches de chicas. Antes eran ocasionales, una cena, un cumpleaños, algo normal. De repente pasaron a ser semanales, a veces 2 veces por semana. Se arreglaba más que de costumbre. Perfume nuevo. Ropa que hacía tiempo no usaba conmigo. Y volvía tarde. Muy tarde. No estoy hablando de las 12, la 1. Hablo de las 2, 3 de la mañana. En un barrio donde los bares cierran temprano. Cuando le preguntaba, siempre había una explicación vaga, se nos hizo tarde. Fuimos a otro lugar. Exagerás. Pero los horarios no cerraban, nada cerraba. Una noche la esperé despierto. No para interrogarla, solo para verla entrar. Cuando llegó, ni siquiera me miró a los ojos. Dejó las llaves, fue directo al baño y cerró la puerta. Yo me quedé sentado en la cama, con una mezcla rara de bronca y tristeza que no sabía dónde poner. Y ahí vino lo peor. El gaslighting. Esa manipulación silenciosa que te hace dudar de tu propia cabeza. Estás repesado últimamente. Todo el tiempo sospechando. Así no dan ganas de nada. Porque sí, nada. Nuestra vida sexual prácticamente desapareció. Pasamos de tener una conexión linda, espontánea, a una sequía total. Siempre había una excusa lista, cansancio, dolor de cabeza, estrés, mañana temprano. Yo no insistía, nunca quise forzar nada. Pensaba, si la presiono, soy un forro. Así que me callaba. Pero el silencio pesa. Y el rechazo constante también. Empecé a sentirme solo estando en pareja. Y eso es una de las sensaciones más feas que hay. Dormir al lado de alguien que ya no te toca, que ya no te mira igual, que está ahí pero no está. Una noche explotó todo un poco. Le dije que me sentía desplazado, que algo había cambiado, que necesitábamos hablar en serio. Me miró como si fuera un extraño. Estás inventando cosas, me dijo. Deberías trabajar tus inseguridades. Ahí entendí algo. No tenía pruebas. Pero tenía intuición. Y la intuición, cuando grita tanto tiempo, no lo hace porque sí. Yo estaba en modo ¿qué carajos está pasando? Mi ansiedad estaba por las nubes. No sabía si llorar o reír. Era como vivir una novela barata, pero sin poder cambiar de canal. Ustedes habrían seguido confiando, o ya habrían aceptado que algo se estaba rompiendo de verdad. Fue Steven el primero en decirlo en voz alta. Yo ya lo sentía en el cuerpo, en el pecho apretado, en las noches sin sueño, pero él fue el que le puso palabras. Nos juntamos a tomar algo un jueves, de esos que empiezan tranqui y terminan siendo confesión a corazón abierto. A la segunda cerveza me miró fijo y largó. Che, estás distinto. Re tenso. ¿Todo bien en casa? Le dije que sí. Mentí mal.
Steven frunció la cara, esa que pone cuando no te cree ni un poco. Posta, boludo, no te veo bien. Suspiré y le conté por arriba. Sin detalles. Lo del celular, las salidas, el frío. No quería sonar paranoico. No quería ser ese tipo. Steven escuchó en silencio, tomó un trago y después dijo algo que me dejó pensando. ¿Vos viste lo que anda subiendo Lucía últimamente a Instagram? Negué con la cabeza. No soy muy de redes. Está subiendo un montón de fotos viejas. De la facu. De cuando tenía 20 y pico, eso me llamó la atención. Porque no eran recuerdos sueltos. Era una seguidilla. Fotos de viajes, fiestas, risas exageradas. Como si estuviera reviviendo otra versión de su vida. Y lo más raro, en muchas aparecía el mismo tipo. Steven me mostró el perfil. Ahí estaba. Un flaco alto, sonrisa canchera, siempre cerca de ella. Brazo por acá, mirada por allá. No hacía falta ser detective. Había intimidad. Historia compartida. Ese no es un amigo cualquiera, dijo Steven, mira cómo se miran. Sentí un frío en la espalda. No sabía quién era, pero algo adentro mío ya lo sabía. ¿Un ex? Pregunté, más para mí que para él. Steven se encogió de hombros. No sé. Pero si no lo es, se le parece bastante. Esa noche volví a casa con la cabeza hecha un quilombo. Me senté en el sillón y, por primera vez, abrí Instagram con otra mirada. Empecé a bajar, foto por foto. Ahí estaba de nuevo. En distintos años, distintos lugares. Siempre él. Siempre cerca. Y algo más, Lucía interactuaba con cada comentario suyo. Likes rápidos. Respuestas con emojis que conmigo ya no usaba. La ficha cayó despacio, pero cuando cayó. Dolió. Saltar la ficha, como decimos acá. No tenía pruebas concretas, pero el rompecabezas empezaba a cerrar. El celular. Las salidas. El rechazo. Y ahora, el pasado tocando la puerta. No dije nada esa noche. Ni la siguiente. Me quedé observando. Escuchando. Prestando atención a detalles que antes ignoraba. Cada vez que sonreía al celular, yo pensaba en esa cara. Cada vez que decías algo con las chicas, yo veía esas fotos viejas reapareciendo. La intuición no gritaba. Susurraba. Y eso, a veces, es peor. Porque te da tiempo para imaginar. Para sufrir antes del golpe. Ahí tomé una decisión. No iba a confrontar sin saber. No iba a explotar a ciegas. Necesitaba la verdad. Aunque doliera. Aunque me rompiera. Porque hay algo que aprendí esa semana. Cuando el pasado vuelve con tanta fuerza, nunca lo hace solo para saludar. No estoy orgulloso de lo que hice esa noche. Lo aclaro desde ya, siempre pensé que revisar el teléfono de tu pareja era cruzar una línea que no tiene vuelta atrás. Pero también creo que hay momentos en los que la verdad te empuja contra la pared, y elegir mirar para otro lado se vuelve una forma de mentirte a vos mismo. Lucía estaba en la ducha. El agua corría fuerte, como siempre. El vapor empezaba a cubrir el espejo del baño. Yo estaba sentado en la cama, mirando su celular sobre la mesa de luz. Iluminado, desbloqueado. Como si me estuviera esperando. Me quedé quieto unos segundos. El corazón me latía en los oídos. Para un poco, me dije. Si no encontrás nada, vas a quedar como un paranoico de mierda. Pero había algo más fuerte, una voz interna que repetía, esto no es normal. Agarré el teléfono. No fui directo a los mensajes. Primero miré los contactos. Y ahí lo vi. Jason, trabajo. El nombre me dio risa. Una risa seca, sin humor. Jason no era ninguna compañera del consultorio. Jason era él. El tipo de las fotos. El del pasado, el del Instagram, el ex. Y no hacía falta ser un genio para entender por qué lo tenía guardado así. Abrí el chat. La primera línea ya fue suficiente para que el estómago se me cayera al piso. Anoche fue increíble. Todavía siento tu olor. Seguí bajando. Y cada mensaje era peor que el anterior. No había dudas. No había malentendidos. No era coqueteo liviano. Era una relación. Punto. Había audios. Había corazones. Había fotos. Fotos que nunca deberían haber estado ahí. Ella en nuestra cama. Ella con esa sonrisa que conmigo ya no usaba. Él sin remera. Él diciéndole que la extrañaba. Ella respondiendo que ya quería volver a verlo. Encontré fechas, horarios, días específicos. Días en los que yo estaba trabajando hasta tarde. Días en los que ella salía con las chicas. Días en los que me decía que estaba cansada, no era algo que pasó una vez. No fue un error. No fue se dio. Era una historia paralela, organizada, repetida, sostenida en el tiempo. Tenían un calendario implícito. El jueves mejor, él no vuelve temprano. El domingo no, se queda en casa. Leí eso y sentí náuseas. ¡Qué cara dura!
Mi departamento, mi cama. Mi confianza usada como logística. Cerré el chat cuando escuché que el agua de la ducha se cortaba. Me quedé sentado, con el teléfono en la mano, temblando. No sabía si llorar, gritar o romper algo. Me sentía hueco. Vacío. Como si alguien me hubiera sacado el piso sin avisar. Cuando Lucía salió del baño, envuelta en la toalla, me miró y supo, no hizo falta que dijera nada, su cara cambió. Se le cayó la careta. Ahí entendí algo con una claridad brutal, yo no estaba descubriendo una traición. Estaba confirmando lo que ya sabía en el fondo. Y lo peor todavía no había empezado. No la enfrenté esa noche. Y no porque no quisiera, sino porque entendí, con una lucidez que me asustó, que si hablaba en ese momento iba a perder el control. Y yo ya había perdido demasiadas cosas como para regalarle también mi dignidad. Respiré hondo. Una vez. Dos. Para un poco, Matías. No hagas quilombo todavía. Lucía habló primero, balbuceó algo. Que no era lo que parecía. Que estaba confundida. Que necesitaba explicarme. Yo la miré sin decir una palabra. Mi silencio la descolocó más que cualquier grito. Esa noche dormí en el sillón, o fingí dormir. Porque en realidad me pasé horas mirando el techo, con la cabeza armando y desarmando escenas que ya no podía borrar. Al día siguiente, cuando se fue a trabajar, hice algo que nunca pensé hacer, empecé a juntar pruebas, no por venganza. No por morbo. Sino porque una voz interna me decía que esto podía ponerse feo. Y cuando las cosas se ponen feas, más vale tener todo atado. Volví a agarrar su teléfono. Esta vez sin culpa, capturé pantallas de los mensajes. De los audios. De las fotos. Guardé todo en una carpeta con fecha y hora. Como si estuviera armando un informe, frío. Metódico. Casi profesional. Laburo en sistemas, después de todo, sé cómo documentar. Después revisé algo que me terminó de hundir el estómago, los movimientos de la tarjeta. No porque yo controlara su plata, sino porque teníamos algunos gastos compartidos. Y ahí aparecieron los números que no mentían. Hoteles. Restaurantes caros. Un fin de semana fuera de la ciudad. Fechas que coincidían perfectamente con sus noches de chicas y sus guardias largas. Todo cerraba. Demasiado bien. Quise verificar si no me estaba volviendo loco, así que hice lo que nunca había hecho, hablé con una de sus amigas. De manera casual. Como quien no quiere la cosa. Le pregunté por una salida puntual. Me dijo que no, que esa noche no se habían visto. Ni esa, ni la anterior. Sentí un frío seco recorrerme la espalda. La mentira ya no era una sospecha. Era un sistema. Armé una línea de tiempo. Literal, fechas, horarios, gastos, mensajes. Todo conectado. No sabía todavía para qué iba a necesitarlo, pero algo me decía que esto no iba a terminar con una simple charla y un portazo. Mientras tanto, en casa, Lucía actuaba normal. O intentaba. Me hablaba como si nada. Me preguntaba qué quería cenar. Yo asentía. Contestaba corto. Por dentro estaba hecha polvo. Ahí entendí que el engaño no solo fue acostarse con otro. Fue mentirme en la cara todos los días, mirarme a los ojos y hacer teatro. Y eso, eso no se perdona fácil. Yo no estaba planeando venganza. Estaba preparándome para sobrevivir. La noche en que todo explotó empezó como cualquier otra mentira bien ensayada. Lucía me avisó desde temprano que iba a salir con unas amigas del consultorio. Nada raro, vuelvo temprano, dijo mientras se maquillaba frente al espejo. La escena era casi grotesca, sabiendo lo que yo ya sabía. Asentí, hice como que miraba el celular y no dije nada. Dale, pensé. Jugá tu papel. Se fue cerca de las 8. Yo me quedé en casa. No salí. No llamé a nadie. Me senté en el sillón, con las luces bajas, esperando. No con ansiedad, con una calma rara. Esa que aparece cuando ya aceptaste lo peor y solo falta confirmarlo. Pasó una hora. 2. Cerca de las 11 escuché el ascensor. Después, pasos en el pasillo. Y entonces, la cerradura. No entró sola. La risa fue lo primero que escuché, esa risa que antes era mía. Después, una voz masculina. Grave. Confiada. Jason. Abrí la puerta del living justo cuando estaban dejando las llaves sobre la mesa. Él se quedó duro. Ella se puso blanca. El silencio cayó como una bolsa de cemento. ¿Qué carajos es esto? Dije, sin gritar. Lucía reaccionó primero. Siempre fue buena improvisando. Matías, no es lo que pensás. Clásico. La puta madre, pensé. Jason dio un paso atrás. Miró a Lucía, después a mí. Yo no sabía qué. Cerrá la boca, le dije. Esta es mi casa. Ahí Lucía cambió el tono. Pasó de la sorpresa al ataque en segundos. ¿Vos qué haces acá? Me estabas espiando, esto es enfermizo.
Ahí estaba. La manipulación. El giro de guión. Yo, el villano, ella, la víctima. Me dijiste que salías con amigas, respondí. ¿También le mentís a él o solo a mí? Lucía se cruzó de brazos, defensiva. Si te mentí es porque no confías en mí, siempre desconfiando. Siempre presionando. Jason intentó decir algo más, pero ella lo interrumpió. Esto es entre nosotros, le dijo. Vos espérame afuera, él dudó. Me miró. Yo señalé la puerta, se fue sin decir una palabra. Cuando quedamos solos, Lucía se largó a llorar. Lágrimas grandes, teatrales. No sabes lo sola que me sentí, dijo. Vos siempre con el laburo. Nunca estabas. Ahí entendí todo. No era culpa. Era estrategia. Hacerme sentir culpable, como si fuera un reflejo automático. Basta, le dije. No me hagas teatro. Lo sé todo. Se le cayó la careta. Literal. La cara le cambió. Entonces, ¿qué querés? Preguntó fría. ¿Que me vaya? La miré. La mujer que había amado estaba ahí, pero ya no era la misma. O quizás nunca lo fue. Sí, respondí. ¿Y ahora? Porque hay un punto en el que discutir ya no sirve. Y esa noche, en mi propio living, entendí que el amor se puede romper. Pero la dignidad, esa no se negocia. Lo que pasó después fue tan absurdo que, si no lo hubiera vivido en carne propia, no sé si lo creería. Lucía salió del departamento dando un portazo. Yo me quedé parado en el living, con las manos temblando, tratando de entender cómo mi vida se había dado vuelta en cuestión de minutos. Pensé que eso era todo, que se iba a ir, que al día siguiente hablaríamos con abogados, amigos, cajas y silencios incómodos. Me equivoqué. A los pocos minutos la escuché hablando por teléfono en el pasillo. La voz, no era la de antes. Era aguda, quebrada, actuada. Sí. Tengo miedo, mi novio está violento, decía. Ahí me cayó la ficha. La puta madre. Lucía había llamado al 911. En ese instante sentí algo que nunca había sentido, una mezcla de bronca, pánico y una claridad brutal. No grité. No salí corriendo. Hice lo único que se me ocurrió para no quedar atrapado en una mentira ajena. Saqué el celular y empecé a grabar. Grabé el living. Grabé mis manos. Grabé mi voz, firme pero temblando. Son las 23:47, dije. Mi pareja acaba de llamar a la policía acusándome de violencia. No la toqué. No la amenacé. Está todo grabado. Cuando llegaron los patrulleros, el aire se volvió espeso. 2 oficiales. Uno se acercó a mí. El otro fue directo hacia ella. Lucía estaba sentada en el piso del pasillo, llorando, abrazándose las piernas. Parecía una escena sacada de una novela barata, hacer teatro, en su máxima expresión. Tengo miedo, decía. Me gritó. Me amenazó. El oficial me pidió que me calmara. Le dije que lo estaba. Le mostré el video. Le conté todo, despacio, sin levantar la voz. Le expliqué que la casa era mía, que había descubierto una infidelidad, que le había pedido que se fuera. Pidieron ver más. Les mostré las capturas. Los mensajes. Las fechas. ¿El historial? La línea de tiempo que había armado casi sin saber para qué. Lucía empezó a contradecirse. Primero dijo que no conocía a Jason. Después que era un amigo. Después que había sido solo una vez. Cada versión duraba menos que la anterior. Uno de los policías la miró fijo y le preguntó. ¿Está segura de lo que está diciendo, señora? Ahí se le quebró la voz de verdad. No de actuación. De miedo real. La mentira empezó a desarmarse sola. Como un castillo de naipes. Yo estaba en shock. Estoy en shock, posta. Nunca imaginé verme en una situación así, teniendo que probar mi inocencia en mi propia casa. Pero al mismo tiempo, sentí algo parecido al alivio. La verdad estaba ahí. Documentada, firme. Esa noche entendí algo que no voy a olvidar jamás. Cuando alguien es capaz de mentir así, sin pestañear, el peligro ya no es el engaño, es lo que están dispuestos a hacer para no perder. Y el karma, el karma ya estaba calentando motores. Cuando pensás que ya viste todo, la vida te dice para un poco, que todavía falta el remate. Mientras uno de los oficiales seguía hablando conmigo, el otro salió al pasillo para identificar a Jason, que estaba apoyado contra la pared, con los brazos cruzados y esa actitud de tipo que cree que siempre va a zafar. Le pidieron el documento. Él lo entregó sin problema, incluso con una sonrisa nerviosa. Demasiado confiado, pensé. El policía se alejó unos metros, habló por radio y volvió a mirarlo. Esta vez distinto. Más serio. Quédese ahí, le dijo. El ambiente cambió en segundos. Lucía dejó de llorar. Jason dejó de sonreír. Yo no entendía nada todavía, pero sentí ese silencio raro que aparece cuando algo importante está por pasar.
El oficial volvió después de unos minutos que se hicieron eternos. Señor, le dijo a Jason, usted sabe que tiene una orden de arresto activa. Jason abrió la boca, pero no salió ningún sonido. ¿Qué? No. Debe haber un error. No lo había. Resulta que el tipo tenía una orden vigente por deuda de manutención infantil. Años sin pagar. Y no solo eso. También figuraban incumplimientos judiciales previos y una causa abierta por no presentarse a audiencias. Básicamente, estaba buscado. Y había decidido venir a esconderse, nada menos, que en mi departamento. ¡Qué quilombo!, pensé. Un quilombo nivel Dios. Los policías no tardaron. Le pidieron que se diera vuelta. Esposas. Lectura de derechos. Todo ahí, en el pasillo de mi edificio. Los vecinos asomándose por las puertas entreabiertas. Una escena que jamás imaginé protagonizar. Lucía empezó a gritar. ¡No! ¡No pueden llevárselo! Yo no sabía nada. El policía la miró con cara de eso lo veremos. Porque las cosas no cerraban. Jason había estado entrando y saliendo de mi casa durante semanas. Había mensajes donde ella hablaba de cuidarse, de no decir nada, de mejor en casa que afuera. Ahí la historia cambió de eje. De víctima pasó a sospechosa. Los oficiales le preguntaron si sabía de la situación legal de Jason. Ella titubeó. Dijo que no. Después dijo que algo sabía. Después se contradijo otra vez. Se le cayó la careta frente a todos. Podría haber incurrido en encubrimiento, le dijo uno de los policías. Y eso es grave. La vi palidecer. De verdad esta vez. No era teatro, era miedo puro. Yo estaba sentado en el sillón, mirando la escena como si no fuera real. El tipo con el que me engañaron esposado. La mujer que me acusó falsamente, ahora enfrentando cargos penales. El karma actuando sin que yo moviera un dedo. No sentí alegría. Sentí algo más frío. Una especie de justicia cruda. Esto no se queda así, pensé. Pero no lo dije. Ya no hacía falta. Antes de llevárselo, Jason me miró. No con odio. Con vergüenza. Yo no dije nada. No valía la pena. Esa noche aprendí una lección dura, pero clara. Cuando alguien construye una mentira tan grande, no se derrumba con un empujón. Se derrumba sola, y se lleva a todos los que estaban adentro. El silencio que quedó después fue raro. Pesado. Como cuando se va una tormenta y el aire todavía huele a humedad. A la mañana siguiente, con ojeras y el cuerpo en piloto automático, hice lo primero que necesitaba para volver a sentir que tenía control sobre algo. Cambié la cerradura. Ese pequeño gesto fue más simbólico que práctico. No era solo una llave. Era un límite. Un hasta acá llegaste. Lucía no volvió a entrar nunca más a ese departamento. Tampoco a mi vida. En los días siguientes, todo se movió rápido. Demasiado rápido. La policía volvió a llamarme para ampliar la declaración. Yo llevé todo lo que tenía, videos, capturas, la línea de tiempo, los comprobantes. No tuve que exagerar nada. La verdad, cuando está bien documentada, habla sola. A Lucía la imputaron por denuncia falsa y por encubrimiento. No era una falta menor. Había acusado a alguien de violencia que no existió, y había ayudado consciente o no a una persona con pedido de captura a ocultarse. Cuando me enteré, sentí una mezcla incómoda. No satisfacción. Tampoco lástima. Algo más parecido al cansancio. Estoy hecha polvo, pensé, aunque fuera yo el que seguía de pie. Jason recibió una condena considerable. Años. No solo por la deuda de manutención, sino por reincidencia y desacato judicial. El tipo que entró a mi casa creyendo que todo era un juego terminó pagando cuentas que llevaba años esquivando. La mentira tiene patas cortas, dicen acá. Y esa noche se quedó sin piernas. Yo, por mi parte, quedé completamente exonerado. Sin cargos. Sin manchas. Mi nombre limpio. Mi casa, en silencio otra vez. Volví a la rutina de a poco. Al laburo. Al gimnasio. A cocinar para uno. Los primeros días fueron raros. Dormía mal. Me despertaba pensando que había soñado todo. Pero no. Era real. Y también lo era el alivio. Con el tiempo entendí algo que me costó aceptar, no perdí una pareja, perdí una ilusión. La persona que yo amé no existía como yo creía. Y eso duele, sí. Pero duele menos que vivir engañado. Aprendí a escuchar la intuición. No como paranoia, sino como señal. Aprendí que poner límites no es ser controlador. Es cuidarse. Que confiar no significa dejar de observar. Y que documentar, hablar claro y mantener la calma puede salvarte cuando alguien decide cruzar líneas que jamás imaginaste. Hoy estoy bien, posta. No perfecto, pero en paz. Mi vida volvió a tener ritmo. Volví a reírme sin culpa. A dormir sin sobresaltos. A mirar mi casa y sentir que es mía, de verdad.
No porque tenga mi nombre en una escritura, sino porque ya no hay mentiras caminando por sus pasillos. Si algo saco de todo esto es una certeza incómoda pero necesaria. Cuando alguien te hace dudar de tu propia realidad, no es amor. Es peligro. Y ahora les pregunto a ustedes, con la mano en el corazón. ¿Habrían actuado igual que yo? ¿O habrían intentado arreglar algo que ya estaba roto desde adentro? Si esta historia le sirve a alguien para ponerse primero, entonces no fue solo un quilombo. Fue una advertencia.